vuelta en las noticias con la tensión entre Venezuela y Estados Unidos que está aumentando. ¿Por qué? Después de que Donald Trump declarara al régimen de Venezuela como una organización terrorista extranjera. De hecho, esta noche el mismo Donald Trump va a hablar al país en un discurso televisado. Debería ser a eso de las 11 de la noche aproximadamente, hora chilena, donde se espera que haga algún anuncio bien importante. Vamos a tomar contacto con Sabri Castillo. Él es el corresponsal en la frontera de Venezuela y Colombia que nos ha acompañado en estos días de transmisión. Samir, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Juan Manuel, Constanza y a los televidentes de Mega Noticias. Los saludo hasta ahora desde la ciudad fronteriza con Venezuela, Cúcuta. Estamos a unos 10 minutos de la línea limítrofe que divide a los dos países y hay una expectativa muy grande por el anuncio que pueda hacer Donald Trump a las 9 de la noche hora colombiana. Y crece aún más la tensión y expectativa de los ciudadanos de frontera y aquellos que a diario cruzan de manera pendular los pasos fronterizos, quienes a diario viven en Venezuela, trabajan en Colombia y se regresan hacia las 6 de la tarde hora colombiana hacia su país de origen, 7 de la noche hora venezolana, y quienes vienen a diario a hacer sus compras. Esta es una frontera muy activa, una frontera económicamente activa en materia comercial y más aún a esta época decembrina, pero también una frontera muy porosa, como ustedes lo han evidenciado en los últimos días con las operaciones militares del ejército colombiano y de la Policía Nacional colombiana en la línea limítrofe. Por eso la expectativa es grande por lo que pueda pasar ante un eventual crecimiento del éxodo migratorio por el anuncio del presidente Donald Trump de una eventual operación terrestre en suelo venezolano. Samir, sabemos que hay un anuncio, está, valga la redundancia, anunciado. La misma portavoz de la Casa Blanca ha dicho que el presidente Donald Trump va primero a hacer una especie de balance del año que acaba de pasar, porque estamos terminando el año, claro, y también algunos anuncios de lo que viene hacia adelante. Y nos imaginamos que en esa parte podría hacer algún anuncio con respecto a Venezuela. ¿Qué es lo que se dice allá donde estás tú? Porque hay más detalles, se especula sobre qué concretamente podría anunciar Donald Trump en un poquito más de 2 horas y media. Pues Constanza, lo que se presume o se especula aquí en la zona de frontera es que el gobierno de Estados Unidos, mediante sus fuerzas militares, va ya a estar en estados o en territorio venezolano, por lo que podría aumentar o generar un éxodo migratorio de venezolanos que aún están allá en su país expectantes por lo que pueda pasar, pero se vienen a resguardar o quieren venirse a resguardar a Colombia. Eso es lo que se habla en la frontera. Por eso es que hay mucha preocupación aquí, porque recordemos que la frontera entre Colombia y Venezuela duró 7 años cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro, y eso generó una afectación enorme en la ciudad de Cúcuta y en el departamento concreto de Norte de Santander. Pérdidas multimillonarias de quienes tenían negocios de exportación de materia prima desde Cúcuta hacia Venezuela y que perdieron muchos millones de pesos colombianos porque la frontera se mantuvo cerrada. Y la preocupación que hay aquí en Cúcuta es, aparte de lo que pueda pasar en Venezuela, porque esta ciudad o familias enteras tienen familiares que viven en Venezuela y constantemente están preocupados y comunicándose de la expectativa que pueda generar una eventual operación terrestre conjunta del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, pues es que se genere una crisis migratoria, pero también que se pueda cerrar la frontera, y eso generaría una afectación enorme para esta zona del país. Ahora, cuando estamos mirando una situación tan compleja como esta y frente a un anuncio que es el que eventualmente podría ser el presidente Donald Trump, sobre el que hasta ahora solo hay meras especulaciones, ¿cuánto de eso, sin embargo, puede llegar a provocar en las siguientes horas alguna, digamos, situación de mayores venezolanos llegando hasta la frontera con Colombia? Digo, la especulación frente a la posibilidad de que una mayor presión respecto de Venezuela, que ya es tal en términos económicos, pero adicionalmente ante una situación que incluso eventualmente incorpore, no tengo idea, militares, vaya a provocar un mayor éxodo de venezolanos y que vayan a la frontera colombiana. ¿Cuánto riesgo se corre frente a eso? Pues se corre mucho riesgo porque Colombia no estaba preparada hace algunos años con el éxodo migratorio, donde más de 7 millones de venezolanos salieron de su país.
Y esta ciudad, Cúcuta, fue la primera ciudad receptiva o de acogida en Colombia a esos millones de venezolanos que cruzaron en ese momento. Y muchas situaciones de la cotidianidad en la ciudad colapsaron, como el sistema de salud, por ejemplo. El hospital local de la ciudad de Cúcuta colapsó y de hecho aún el gobierno central, Bogotá, debe muchos millones de pesos colombianos al hospital que de esa crisis de migratoria que sucedió hace algunos años, que aún no ha terminado de pagarle por la atención a los migrantes. Igual, las empresas prestadoras de salud también le adeudan al hospital por la atención de los migrantes. Es decir, que aún se sienten los rezagos de esa primera oleada migratoria en ese entonces, y muchos otros fenómenos sociales han causado esa crisis migratoria, como la delincuencia, la presencia de delincuentes de origen venezolano en las llamadas bandas transnacionales, como el Tren de Aragua, los AK-47, que tienen fuerte presencia aquí en la ciudad de Cúcuta. Pero de reojo han estado en los últimos días las autoridades locales y regionales observando lo que pasa en la frontera. Por ejemplo, el gobernador del departamento, William Villamizar, en un reciente anuncio manifestó que ellos están expectantes por lo que pueda pasar en la frontera, y ante un eventual aumento del paso fronterizo, pues ellos están preparados para la atención. Pero ¿hasta cuándo puede durar, si se presenta hipotéticamente esa crisis migratoria? ¿Cuánto pueden durar las autoridades regionales en atender esa crisis? Esa es la pregunta que se hace. Samir Castillo, corresponsal ahí en la frontera de Venezuela y Colombia. Estaremos en contacto permanente, pendientes también de ese anuncio que debiera ocurrir cerca de las 9 de la noche, hora en Colombia, hora en Estados Unidos, 11 de la noche para nosotros aquí en Chile, mientras el que habla a esta hora es Nicolás Maduro. Claro, está hablando Nicolás Maduro, pero claramente reaccionando prácticamente a nada, ¿no? Porque todavía no tenemos claridad respecto a lo que vaya a ser el presidente Donald Trump, y probablemente debe estar divagando, como lo hemos visto lamentablemente, como ha sido la tónica del dictador venezolano. Gracias, Samir, vamos a estar muy atentos y línea pendiente contigo. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa, atentos a lo que pasa en Estados Unidos.